Queridos estudiantes, espero que estén muy bien, descansando en sus casas y prestos pues para continuar este proceso. En el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema en química que es los números de oxidación o el estado de oxidación. Es muy importante saber este tema, ¿por qué? Porque nos permite conocer los componentes y clasificación de los elementos en la tabla periódica. Además, de ahora en adelante pues vamos a necesitar este tema para realizar ciertos ejercicios sobre nomenclatura química y demás. Espero que sea de su agrado y iniciemos, muchachos. Buenos días, mis queridos estudiantes, espero que estén muy bien y pues que se encuentren en sus casas descansando y demás. Bueno, hoy en nuestra clase de química vamos a iniciar un nuevo tema que es los números de oxidación o el estado de oxidación, ¿sí? Habíamos dicho que el estado de oxidación de un átomo es un compuesto formado pues por el número de electrones, ¿cierto? Que ha perdido, que ha ganado. Ustedes saben pues que eh, próximamente pues vamos a ver la ley del octeto, ¿cierto? Que es cuando gana o pierde electrones el elemento químico, ¿cierto? Que la ley del octeto dice que siempre va a terminar con un electrón de valencia en su último orbital, ¿sí? Pues eso también ya lo habíamos visto cuando vimos la configuración electrónica de los elementos, el triángulo de Pauli y demás. En el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de los números de oxidación, que pues esto pues el estado de oxidación nos permite que ver cuál es la carga, ¿cierto? O el número de electrones con el que está compuesto dicho elemento. Por ejemplo, para primero saber o cómo están compuestos los números de oxidación, lo primero que tenemos que saber es diferenciar entre un compuesto y un elemento, ¿verdad? Entonces, el compuesto se forma ¿por qué? Por la unión de dos elementos. En este caso quise representar que AB sobre 2 es el compuesto, ¿cierto? Que nos produce al unir o al combinar el compuesto A y el compuesto B. Cabe resaltar, muchachos, que cada uno de estos elementos posee un número de oxidación, estado de oxidación diferente, ¿sí? Sino que cuando estamos ya conforme a un compuesto, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuál es el estado de oxidación de ese compuesto. Ahora vamos a explicar mediante la tabla periódica que les envié cómo es que debemos trabajar o qué tenemos que tener en cuenta para realizar o sacar los números de oxidación. Entonces, muchachos, es muy importante que de ahora en adelante pues trabajemos con la tabla periódica para poder, ustedes si han visto todo lo que hemos visto estas semanas y estos periodos, todo tiene que ver con la tabla periódica porque estamos trabajando todo lo que es la composición, ya vimos el estado del átomo, ¿cierto? Cómo es la masa del átomo. Ahora vamos a ver el estado de oxidación. Yo a ustedes les había enviado en el módulo esta pequeña tabla periódica, ¿cierto? Que nos dice que cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. Hay estados de oxidación que trabajan con un solo estado de oxidación y hay otros que trabajan con 1, 2, 3 hasta 4 estados de oxidación. En este caso, como lo pueden ver, tenemos el, el azufre, el cloro, ¿cierto? El selenio, el bromo, el yodo, el telurio. Miren que prácticamente trabajan con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Tanto tienen carga positiva como carga negativa, ¿sí? Acá la mayoría de los metales pues son ¿qué? Cargas positivas, ninguno tiene una carga negativa, a excepción del hidrógeno que tiene carga positiva más 1 y menos 1. Entonces, muchachos, mediante un ejemplo les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta tablita, ¿sí? Y cómo vamos a obtener los números de oxidación o el estado de oxidación de ciertos compuestos, ¿vale? Para poder calcular los números o el estado de oxidación necesitamos tener clara una reglita, que siempre la suma de las cargas debe ser igual a cero, ¿cierto? Ahí lo que vamos a trabajar en el estado de oxidación es multiplicación y suma, ¿sí? Para empezar a tener claro esa parte. Siempre hay que tener en cuenta que la suma de las cargas debe ser igual a ¿qué? A cero, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este estado, pues las moléculas están en estado para que las moléculas sean neutras, ¿sí? Tiene que ser cero. Al estar las moléculas en estado neutro, ¿cierto? Entonces ya tenemos que las cargas de valencia no van a variar, ¿sí? Y van a tener siempre, pues, la misma carga neutra, ¿vale?
Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar con un pequeño ejemplo para que ustedes observen cómo es que calculamos los números de oxidación. Acá tenemos el primer ejemplo vamos a calcular el estado de oxidación para este compuesto. Este compuesto se nombra trióxido de azufre. Ok, muchachos, más adelante en noveno, en décimo, vamos a ver unos temas que es nomenclatura química, que vamos a aprender a nombrar todos estos elementos. Entonces, inicialmente se llama trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque tiene 3 oxígenos. Trióxido de azufre. Como pueden ver, hay 2 elementos, azufre y oxígeno, ¿cierto? Que nos forman el compuesto, que eso es lo primero que observamos pues para saber que estamos en número de oxidación. Ahora, yo a ustedes les había mandado una pequeña tablita, ¿cierto? Para ver con cuáles estados de oxidación trabaja. Entonces, si vamos a buscar el azufre trabaja ¿con qué? ¿Con qué estado lo primero que hacemos es calcular con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno y el azufre. Muchachos, siempre el oxígeno, siempre que vamos a trabajar, trabaja con este valor, -2. Ustedes en la tablita yo les dije que trabajaba con -1, pero en este caso como el oxígeno tiene mayor carga negativa, entonces siempre va a trabajar con el -2. Siempre vamos a trabajar, el oxígeno trabaja con -2. Y el azufre trabaja con 2, trabaja con 4 y trabaja con 6, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos, buscamos los números de oxidación de los elementos que vamos a trabajar. En este caso, pues, la mayoría de veces de los elementos que vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con los estados positivos, no vamos a tocar los negativos. Y para el oxígeno siempre vamos a estar con el -2. ¿Ok, muchachos? Pues teniendo los números de oxidación de cada elemento, entonces procedemos a reescribir el compuesto. En este caso tenemos que trióxido de azufre, ¿cierto? Tenemos el trióxido de azufre, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a trabajar ya pues la parte matemática. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno? Con -2, ¿verdad? Lo subrayamos entre un circulito. ¿Y con qué estado de oxidación trabaja el azufre? Trabaja con 2, con 4 y con 6. Entonces aquí donde aplicamos la famosa fórmula que les presentaba al inicio, que era que toda la suma de las cargas debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, aquí primero lo que hacemos es este número o el subíndice que está acompañando al compuesto, lo vamos a multiplicar acá, ¿cierto? Entonces, 3 por -2 me da ¿cuánto? -6. Más, ¿cierto? Ahora, como aquí tenemos 3 estados de oxidación o 3 números de oxidación, ¿cierto? Entonces, como aquí nos dio -6 y nos dice la regla que para que la carga sea neutra, ¿cierto? La sumatoria debe ser igual a 0. Entonces, ¿con qué número de estos trabajamos para que la sumatoria aquí nos dé 6, ¿cierto? Nos dé 0, perdón. Entonces, aquí se supone que el azufre va acompañado con un subíndice 1. En este caso, pues cuando no tiene aquí número debajo, se supone que es 1, ¿verdad? Entonces, 2 por 1, 2, ¿cierto? -6 más 2 no nos da 0. Entonces descartamos el 2. 4 por 1 nos da 4. 6 menos 4 me da -2, no me sirve. 6 por 1 me da 6, ¿cierto? 6 por 1, 6. ¿Cierto? 6 por 1, 6. ¿Qué a 6? Mire, 6 por 1, 6, ¿cierto? Entonces, al hacer esta sumatoria, -6 más 6 es igual a 0. Es decir, que ya encontramos los números de oxidación para este compuesto, ¿cierto? Entonces, los números de oxidación para este compuesto van a ser SO3, ¿cierto? Entonces, los números de oxidación para este número van a ser el -2, ¿cierto? Vamos a borrar aquí ya este pedacito acá. Entonces, los números de oxidación para este compuesto van a ser SO3, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los números de oxidación para este número? Van a ser el -2 que acompaña al 0 y el +6. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio para practicar. Tenemos otro pequeño ejemplo
que este compuesto lo conocemos mucho, lo hemos visto, ¿cierto? Que prácticamente nosotros lo expulsamos todos los días, ¿cierto? Que este es el dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido, es el que expulsamos nosotros, ¿cierto? Por medio del proceso de fotosíntesis, las plantas lo transforman en ¿qué? En oxígeno nuevamente. Bueno, vamos a encontrar el número de oxidación, el estado de oxidación para este compuesto, ¿cierto? Entonces, no se les olvide que siempre lo que miramos es, el compuesto está conformado por ¿qué elementos? Por carbono y oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos los números de oxidación en la tabla que yo les di. ¿Para qué? Para poder trabajar. Entonces, sacamos los elementos, ¿verdad? En este caso sacamos carbono y oxígeno, ¿verdad? Entonces, carbono, ¿con cuántos estados de oxidación trabaja? Con +4 y con -4, ¿cierto? Trabaja. Y el oxígeno, ¿con qué estado de oxidación vamos a trabajar? Siempre con -2. El oxígeno nunca va a cambiar, ¿ok, muchachos? Siempre va a trabajar ¿con qué? Con -2. Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio, ¿cierto? Entonces nos dice, hallemos los números de oxidación para el carbono. Entonces volvemos a reescribir el elemento, ¿cierto? Entonces nos dice la regla que siempre la sumatoria de las cargas debe ser ¿qué? Igual a 0. ¿Para qué? Para que las moléculas estén en estado neutro. Entonces, ¿con cuánto